Robert De Niro es sin duda uno de los actores más aclamados de Hollywood. Inconfundible, una leyenda viva y con un talento nato en su dilatada carrera en el cine. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos las 10 mejores películas de Robert De Niro. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 1. El Padrino, parte 2. Año 1974. La secuela de la trilogía producida por Coppola, en esta segunda parte, de las 11 también nominaciones ganó 6 Oscars. Mejor película, mejor director con Coppola, mejor actor de reparto con Robert De Niro, mejor guión adaptado con Coppola y Mario Puzo, mejor banda sonora con Nino Rota y Carmine Coppola, y mejor dirección de arte con Dean Tabulaitis, Angelo Graham y George R. Nielsen, para dar vida a Vito Corleone, que estuvo viviendo una temporada en Sicilia. Número 2. Uno de los nuestros, año 1990. Considerada por muchos como una de las mejores películas del subgénero de mafia que se han producido en la historia del cine. Cuentan que Martin Scorsese y Mitch Pileggi cambiaron el nombre de la película a Goodfellas, uno de los nuestros, para evitar así confusiones con Wise Guy, un drama de la CBS. Fue la película más costosa en la década de los 90 con un presupuesto de $25 millones y recaudando $47 millones solo en Estados Unidos. Obtuvo 6 nominaciones a los premios Oscar, con Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto, con Pesci. El de Mejor Actor fue el premio que se llevó en la gala de los Oscar. De Niro se puso en contacto con un mafioso verdadero, Henry Hill, personaje que hizo Ray Liotta, para consultarle todo tipo de detalles sobre el comportamiento de un gángster, hasta cómo cogían los cigarros. Número 3. Joker, año 2019. Protagonizada por Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Francis Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleischer, Bill Cahn, Shia Graham y Mark Maron. El largometraje está basado en personajes de DC Comics, y en él, Robert De Niro interpreta el papel de Murray Franklin, un veterano anfitrión del programa Murray Show. La película ha sido una de las más taquilleras de la historia, partiendo de un presupuesto de $55 millones. Recaudó la friolera de más de $1.074 millones. Respecto a los premios y reconocimientos recibidos, fueron significativos. Joker fue nominada a 11 premios Oscar, de los que ganó en 2 categorías: Mejor Actor con Joaquin Phoenix y Mejor Banda Sonora Original. 4 nominaciones en los Globos de Oro, donde ganó en las mismas categorías que los Oscar: Mejor Actor de Reparto con Joaquin Phoenix y Mejor BSO. Destacamos también sus 11 nominaciones en los premios BAFTA, ganando 3 de ellos en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Joaquin Phoenix, y Mejor Música Original y Mejor Casting. Es la primera película inspirada en un cómic en la que interviene De Niro. Número 4. Once Upon a Time in America, año 1984. Protagonizada por Robert De Niro y con un elenco formado por James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, Joe Pesci, Treat Williams y Burt Young. La película fue un fracaso comercial en taquilla, sonado e inconstable a pesar de su calidad narrativa que el público no entendió. De un presupuesto de $30 millones, apenas recaudó $5.3 millones. A pesar de ello, fue candidata a 3 premios BAFTA y ganó en otras 2 categorías adicionales, como Mejor Banda Sonora con Ennio Morricone y Mejor Vestuario. Por último, y no menos importante, destacamos su candidatura a Mejor Director con Sergio Leone y Mejor Banda Sonora en los Globos de Oro. De Niro quiso verse con un mafioso en la cárcel, pero su petición fue denegada. Número 5. Toro Salvaje, año 1980. La película fue vista y tratada como una secuela de Rocky. Raging Bull le dio el Oscar a Robert De Niro como mejor actor. De hecho, es la producción que le valió a Martin Scorsese su primera nominación a mejor director. Cuentan además que Scorsese convenció a United Artists de poder rodar Toro Salvaje en blanco y negro, pues quería que su película de boxeo destacara visualmente de las demás. De Niro se apuntó a 3 campeonatos de boxeo para preparar la película, de las cuales ganó 2. Número 6. Heat, año 1995. Protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer, contó con un presupuesto de $60 millones y recaudó más de $187 millones en todo el mundo. Como contrapartida, Heat no recibió ningún tipo de premio relevante e importante.
Muchas son las voces críticas que la colocaron como una de las películas más influyentes en su género, inspirando a otras muchas producciones del género policíaco, neo-noir y crimen. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 7. Casino, año 1995. ¿Sabías que la película se grabó en Casino Riviera y las escenas se realizaban de madrugada para no interferir a los jugadores reales? Concretamente, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Respecto al gran reparto de actores, como curiosidades del rodaje, cuentan que Robert De Niro tenía hasta 70 trajes diferentes durante todo el rodaje, y además, todos hechos desde cero. Sharon Stone fueron hasta 30, casi nada. Número 8. Taxi Driver, año 1976. Protagonizada por Robert De Niro, Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Peter Boyd y Sybil Shepherd. Contó con un presupuesto de 1,3 millones de dólares y recaudó a nivel mundial más de 28 millones de dólares. Taxi Driver fue candidata a 4 premios Oscar, 2 premios Globos de Oro, 3 candidaturas a BAFTA, una nominación BAFTA a Mejor Montaje y 2 premios BAFTA en las categorías de Mejor Actriz de Reparto, con Jodie Foster, y Mejor Música Original. En este caso, Robert De Niro no se llevó ningún premio más allá de sus candidaturas a las que optó a Mejor Actor. Por último, destacamos su Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes como Mejor Película. Número 9. Didi Hunter, año 1978. Protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage y John Cazale, contó con un presupuesto de 15 millones de dólares y recaudó en taquilla cerca de 49 millones de dólares. Está considerada como una de las 100 mejores películas de la historia del cine estadounidense que otorga el American Film Institute. Fue galardonada además con 5 premios Oscar, un Globo de Oro a Mejor Director y 2 premios BAFTA. Número 10. Los Intocables de Elliot Ness, año 1987. Protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Robert De Niro y Andy García, partió de un presupuesto de 25 millones de dólares y logró recaudar más de 76 millones de dólares. Obtuvo 3 candidaturas en los premios Oscar en las categorías de Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Dirección Artística. Sean Connery se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos.